Bueno, la intención pues es hacer aclaraciones sobre la guía. En general pues la guía primero trae una contextualización teórica paso a paso. Es importante que hagan lectura de lo que está ahí contemplado, ¿sí? Inicialmente lo que se dice es la explicación de una función. Una función en general pues es como una maquinita donde hay un elemento que depende de otro. Entonces digamos que para que funcione esa máquina requiere de algunos mecanismos internos. En este caso el mecanismo pues sería la X y la máquina sería la Y. Es decir que uno depende del otro. La máquina no se va a mover si el mecanismo no está funcionando. En general para el primer punto lo que hay que hacer es identificar estos elementos que aparecen ahí en la guía, que es hacer qué es un diagrama sagital, qué es una tabla de valores y cómo se hace una representación gráfica. Y lo que se entrega para poder hacerlo son unas parejas ordenadas. Una pareja ordenada es un paréntesis donde se representan dos números. Un número corresponde a la X y el otro número corresponde a la Y. En este caso, digamos que para el diagrama sagital, lo que tendríamos para poder observarlo sería dos elementos donde uno me representa la X y la otra la Y, es decir, la máquina o la función. De ahí si tenemos, voy a inventarme por acá unos para no hacer exactamente los mismos del ejercicio, una pareja ordenada con el número 2,5. Eso querría decir que el 2 es la X y el 5 es la Y. Voy a colocar otros valores, digamos que tenemos 5,7, 7,10 y así varios. Por ahora pues digamos que no estoy cuadrando que dé una línea exacta, pero sí que sean parejas ordenadas. Ahora, ¿cómo lo colocamos dentro del diagrama sagital? Esto se llama un diagrama sagital. Entonces en este ubicamos los X, todos los X en el primer óvalo. Entonces vamos a tener 2, 5, 7, que son los que tenemos ahí. Y en el segundo óvalo vamos a ubicar las Y, es decir, 5, 7 y 10. Y los vamos a enlazar con unas líneas. O sea que este valor corresponde a este, este a este y este a este. Eso sería el diagrama sagital. Para la segunda representación que corresponde a la tabla de valores, entonces lo que vamos a tener es una tablita con dos columnas. En una tenemos X y en el otro Y igual a f de X. Y comenzamos a colocar los valores de la misma manera. Entonces tenemos por acá 2, 5, 5, 7, 7, 10. Para este caso. Listos. Y nos queda una última representación. Esta se llama como tabla de valores. Bien. La siguiente representación entonces sería la gráfica. Una representación gráfica pues es hacer un plano cartesiano donde tengo por un lado las X y por el otro lado las Y, que son las mismas f de X, para tener en cuenta que es una función. Ahora esto tiene sus divisiones, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, digamos. Y por acá lo mismo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces ubicamos, ¿dónde está X igual a 2? Entonces aquí tengo X igual a 2. ¿Dónde está Y igual a 5? Entonces me subo 1, 2, 3, 4 y 5. Y ubico el punto donde se unen las dos. Entonces tendría este punto. Ese punto es la pareja ordenada 2,5. Y ya tendría ubicado el primer punto. Para el siguiente punto entonces ubico 5
3, 4 y 5,7. Y lo mismo, donde se unen los dos. Entonces vamos a tener más o menos este lugar. Ubico el punto y coloco la pareja ordenada, que es 5,7. Y para el último de este caso entonces tendríamos 7,10, que es 7, 7, 8, 9 y 10. Y buscamos donde se unen los dos. Obviamente pues en una hoja cuadriculada pues va a ser mucho más fácil. Ahí lo único que les recomiendo es que lo trabajen de pronto con esfero para que se note mucho mejor. Listos, tenemos acá 7,10. Y esto es una representación gráfica. Entonces, para el primer ejercicio lo que hay que hacer es esto. Las parejas ordenadas que están para ese ejercicio son las que estoy acá seleccionando, que son esos 3 puntos. Entonces, estas son las parejas ordenadas del primer punto a las que hay que hacer esas 3 cosas. Esta es la segunda y esta es las terceras. Listos. De aquí ya pasamos a lo que tiene que ver con variables dependientes e independientes. Entonces, cómo una variable depende de la otra. En ese caso, realmente es de lectura, porque en el ejercicio lo que dice es: estás haciendo un agua de panela en tu casa. Por cada litro de agua necesitas 100 gramos de panela. ¿Cuál consideras que es la variable dependiente y cuál la independiente? Es una pregunta. Daniela. ¿Me podría repetir la pregunta, por favor? Bueno, dice: estás haciendo una agua de panela en tu casa. Por cada litro de agua necesitas 100 gramos de panela. ¿Cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente? Ahí es importante pues hacer la lectura, ¿no? Entonces dice: entrando a este tema, las variables se pueden dividir en dos: las dependientes e independientes. Estas normalmente se ven representadas en los ejes y y x del plano cartesiano. El caso más famoso y fácil que se puede encontrar graficando el valor de la velocidad de un vehículo con los kilómetros por hora, que en realidad no es sino una multiplicación. Ahora dice, en ese caso, que por ejemplo está caminando en una carretera a 5 kilómetros de distancia, que vaya recorriendo aumenta con cada paso el tiempo, ya que si el tiempo se estanca, la distancia lo hará, mientras que si la distancia se estanca, el tiempo no necesariamente parará, ya que tú podrías quedarte quieto en un punto y la distancia que has recorrido no cambiará, mientras que el tiempo sí. Separará la distancia. En otras palabras, la distancia no es nada sin el tiempo. En otro ejemplo, el precio de un alimento depende de la cantidad de alimento, por lo que la variable dependiente es el precio y la independiente es la cantidad. O sea, ahí es donde está explicado. Ahora, de ahí es que tomas la decisión. Entonces lees lo que está ahí y dices: ah, bueno, de acuerdo a eso, entonces el agua es el dependiente o independiente y los gramos de panela es dependiente o independiente. O sea, esos dos ejercicios es de análisis. ¿Listos? Bueno, para el siguiente ejercicio, entonces lo que dice es: determine cuáles de las siguientes funciones son lineales y cuáles son afines. Obviamente, para que haya una afinidad, pues hay que tener en cuenta el texto anterior. Entonces, en el texto anterior pues se explica claramente qué es una variable, qué es una función lineal y qué es una función afín. Acá lo voy a retomar en lectura, que dice: funciones lineales tienen en base a la ecuación y igual a mx, donde m es la pendiente, es decir, qué tan inclinado está. Mientras que una variable afín obedece a
que es YMX más B, donde M es la pendiente y B es el punto donde corta. Entonces, a pura observación diría que esta es una función lineal porque pasa por el punto 0, 0. Adicionalmente, si te das cuenta, no tiene nada que acompañe al 2x. De ahí entonces fácilmente podemos determinar, listo, esta primera que es f de x igual a x más 1, ¿sería lineal o sería afín? Entonces dicen, no, pues lineal no puede ser. ¿Por qué no es lineal? Porque tiene el más 1. Esta segunda es afín también. Esta que está acá sí es x por 3. Entonces si te das cuenta no tiene ningún más ni ningún menos. Entonces esa sería una función lineal. La que sigue también. Y la última sería una función afín. Permíteme un segundo que tengo que contestar una llamada. Aló. Sí, buenas. Sí. Pues la verdad te comento, ya las mandé a hacer. Sí, de todas maneras, pues muchísimas gracias por la llamada. Lo que pasa es que como soy nuevo en la institución, entonces pues ubiqué un lugar rápido donde me trabajaran el asunto. De todas maneras, muchísimas gracias por la llamada. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno. Listos, continuemos. Ahí te ayudé a resolver ese completo. Ahora, de rectas y sus pendientes, entonces lo mismo que les recomiendo, primero lean todo lo que está ahí, porque es toda la contextualización teórica. Si no leen eso, pues muy difícilmente dan solución a los ejercicios. Ahora, lo que dice es que halle la pendiente de los siguientes ejercicios. Yo me voy a inventar por acá uno, para no hacer exactamente el mismo. En este que me voy a inventar, entonces vamos a basarnos en los que están planteados. A ver. Listos. Entonces, digamos que tenemos una función que se llama f de x, que es lo mismo que decir y, igual a 4x más 2. Entonces, de pronto para visualizarlo, pues es más fácil hacer la gráfica o hacer la tabla. Por eso son importantes ese tipo de representaciones. Entonces, si colocamos por acá la tabla, y en esa tabla yo voy a dar unos valores, vamos a hacer ambas cosas, o sea, el x y el y vamos a hacer también la representación gráfica, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 11. Y por acá bien, digamos que si arrancáramos en el valor x igual a 0, lo que tendríamos que hacer es colocar en nuestra máquina el x igual a 0. Entonces voy a tener f de 0 sería igual a 4 por x, pero x ahora vale 0, más 2. Esto es que f de 0 es igual a 2, porque 4 por 0 es 0, o sea que y es igual a 2. Entonces, cuando x es igual a 0, y es igual a 2. Ahora, si fuera 1, entonces cambiaría este valor. Voy a borrar por acá.
cambiaría ese valor, vamos a hacerlo así, por un 1, y acá lo cambio por 1. Entonces ahora sería 4 por 1, 4, más 2, 6. Entonces cuando vale 1, vale 6. Vamos a hacer solo con 3. Ahora, en el siguiente caso, cuando vale 2. Cuando vale 2, lo que tendría es 4 por 2, 8 más 2, 10. Entonces cuando vale 2, vale 10. Listo, si eso lo representara gráficamente, entonces diría, no, mire, este punto es el punto 0,2, entonces cuando vale 0, me ubico aquí en 2. Ese sería el primer punto. Segundo punto, cuando vale 1, vale 6. Entonces 2, 3, 4, 5 y 6. O sea, por acá. Y cuando vale 2, entonces vale 10. Aquí tengo 6, aquí tengo 2, 6, 7, 8, 9 y 10. Voy a tener por acá 10. Eso me daría una línea más o menos que pase por esos puntos. Entonces, ¿qué es la pendiente? Porque hay que tener en cuenta eso. ¿Qué es la pendiente? Entonces, la pendiente es qué tan inclinado está. ¿Está inclinado hacia arriba o hacia abajo? Entonces, al mirar digo, no, pues tengo que evaluar que como esto es X y Y, siempre voy a basar mi observación hacia adelante. Entonces, hacia adelante va subiendo. Entonces, sí, va subiendo. Entonces, como va subiendo, la pendiente, que es m igual a la pendiente, es positiva. Listo. Bueno, eso para hacer el análisis de dónde viene. Ahora, ¿qué tanto sube? Entonces dice, no, pues por cada pasito que yo doy aquí abajo, sube 4. Doy otro pasito, sube otros 4. O sea que la siguiente tendría que subir a 14. La siguiente tendría que subir a 18. Entonces digo que por cada paso sube 4. Entonces eso es la pendiente. A pura lógica, digamos que a puro análisis, podríamos decir que m es igual a 4. Ahora lo que nos queda hacer es la prueba. Dentro de la explicación aparece una ecuación. Esa ecuación dice que m es igual, la miramos ahí dentro del texto, entonces dice así lo siguiente. ¿Dónde está? Me perdí. Aquí está. Entonces dice, m es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Entonces eso es lo que vamos a hacer. ¿Dónde está ese y2 y ese y1? Digo, bueno, pues lo que ocurre es que aquí, esto, se acuerda uno, es una pareja ordenada. Y esa pareja ordenada tiene un x1 y un y1. El que sigue pues va a ser un x2 y un y2. Entonces lo que uno tiene que hacer es escoger dos puntos. Esto será un x3 y un y3. De aquí entonces lo que vamos a hacer es que m es igual. Volvemos a mirar la ecuación. Tenemos y2 menos y1 sobre x2 menos x1. y2 menos y1 sobre x2 menos x1. De aquí lo que vamos a obtener entonces es 2 menos, mentiras, tenemos, ¿sí? 2 menos 6, ok. Acá una recomendación para que sea más práctico y no haya problemas con los signos. Escoge siempre primero el que está más adelante. Entonces vamos a tener es 6 menos 2 sobre 1 menos 0. Eso es igual a 4 sobre 1 y esto es igual a 4. De donde decimos que m sería igual a 4 para este ejercicio. Pero como te dije, o acá como quedó, por pura lógica lo podría determinar, siempre y cuando lo sepa explicar,
de observar la ecuación, entonces también es muy fácil porque es el número que acompaña la x, con signo y todo. Entonces, si voy acá a los ejercicios, rápidamente podría analizar que en ese punto, ¿cuál sería la pendiente de esta? Envejezco. Pues la pendiente sería X, ¿no? No puede ser la variable. Entonces es el número que acompaña a la variable. ¿Qué número acompaña a esa variable? Un 1, El correcto. 2. Entonces en este caso es 1. Acuérdate que el 2 no puede ser porque ese término está libre, está solito. Es el que acompaña a la x. En este caso sería 1. En el segundo, ¿cuál sería? 3. Y en el tercero, 5. correcto. Pero entonces ahora lo que hay que hacer es, ya los identificas, ahora hay que demostrarlo. ¿Cómo lo demostrarías? Así como lo acabé de hacer yo. Entonces reemplazas acá, sacas unos números y realizas esta ecuación para demostrarlo. Pero pues ya sabes cuál es el valor. De esa manera pues se encuentra más fácil la solución. Listos. Para avanzar rápido, que el video no nos quede tan largo. ¿Alguien más entró? ¿Nadie más? Bueno. Listos. Seguimos acá entonces. Ahora dice, halle la ecuación de la recta de los ejercicios planteados en el punto anterior. La ecuación de la recta dice que y igual a mx más b. Entonces lo que dice es que tenemos que aplicar lo que ya trabajamos. O sea, tendríamos que volver a este resultado. ¿Cómo volvemos a ese resultado? La ecuación de la recta lo que establece es lo siguiente. La voy a hacer aquí en ese cuadrito. Entonces dice, y igual a mx más b. M ya lo averigüé, porque lo hice en el punto anterior, entonces ya lo averigüé. El b es el punto de corte. ¿Cómo se hace eso? Eso se puede hacer con una ecuación que se llama la ecuación punto pendiente. Esa ecuación punto pendiente dice, que es similar a lo anterior, dice y menos y1 es igual a m por x menos x1. Uno escoge un punto cualquiera. Lo más fácil es escoger el punto donde x es igual a 0, porque tendría que hacer menos operaciones. Entonces, en el punto x igual a 0, y es igual a 2. Entonces reemplazamos. Decimos y menos 2 es igual a 4, que era mi pendiente, por x menos x1, que es 2. Hago las operaciones que necesite hacer. En este caso, y va a ser igual a 4 por x, o sea 4x, más por menos da menos, 4 por 2, o sea menos 8. Este que estaba aquí restando pasa al otro lado a sumar, entonces va a ser más 2. Y lo que vamos a tener es y igual a 4x menos 4, que me representaría mentiras, menos 6, que me representaría un elemento o una línea similar a esta línea que está acá. Y profe, una pregunta. Dime. Lo que pasa es que aquí en los puso X menos 2, ahí es la X1, y en la anterior tablita decía que X1 es igual a 0. Entonces, Espérame. No entendí la pregunta. sí, profe, o sea, el paréntesis de X menos X1, eso me representa que Ah, ok, 2 listo. vale Perfecto. X1. Perfecto. Ya corregimos. Muy bien.
Listos. Bueno, ahí cometí un error, tienes razón. Porque acá lo que tendría que colocar es X, no Y. Y yo volví a repetir fue X. Entonces vamos a hacer la corrección. De todas maneras ahí está quedando grabado. Eso es importante. Decimos entonces Y menos Y1. Y1 es 2. Hasta ahí vamos bien. Después teníamos M que es 4. Factor de X menos X1. Pero X1 es 0. Ahora sí. Entonces vamos a tener que esto es 4X. El menos 2 pasa al otro lado, más 2. Y Y quedaría igual a eso. En este caso sí nos dio exactamente igual y ya quedó comprobado. Ahora sí. Listos. Entonces lo que hay que hacer es en este punto, que es haya las ecuaciones de la recta de los ejercicios anteriores, es hacer la ecuación de la recta de estos tres. O sea, comprobar que nos dio lo mismo después de haber hecho como que la representación gráfica. Listos. Ahora, acá es simplemente observación. Define cuál de las siguientes imágenes son rectas paralelas o perpendiculares. Hay unas que no cumplen con ninguno. Entonces digamos que acá hay 4 opciones. ¿Qué son rectas paralelas? Entonces rectas paralelas es que si yo camino entre las dos rectas, ellas se mantienen siempre a la misma distancia. Por ejemplo, un ferrocarril. Entonces cuando vas sobre un ferrocarril, siempre que caminas, los dos rieles se mantienen a la misma distancia. Eso serían dos líneas paralelas. Dos líneas perpendiculares es que se cruzan y que en el cruce se genera un ángulo de 90 grados. Esos son perpendiculares. Si el ángulo que se genera no es de 90, entonces no son perpendiculares. O si no se cruzan, pues no se sabe. En general, pues o se cruzan o no se cruzan, pero digamos que sí solo ocurre al proyectarlas. Dentro de esas 4 imágenes, voy a ampliar un poquito. Estas dos primeras que son, ¿Esa sería paralela? correcto. Ahora, estas, No se forman un ángulo de 90 grados. entonces dice que no, no sería ni paralela ni perpendicular. Es lo que uno tendría que escribir de respuesta. Ahora, esta tercera, Esa es perpendicular. y esta, En esa no se cumple ninguna paralela ni perpendicular. correcto. Listos. Hasta ahí entonces ya llegamos a ese punto. Ahora, de las ecuaciones lineales, pues lástima no tenemos más tiempo porque realmente es un tema supremamente importante que de pronto a los que continúen su vida académica les va a ser muy útil. Digamos que en la etapa escolar lo van a necesitar mucho, dependiendo cómo avancen las circunstancias. Después haremos un refuerzo. Ahorita pues realmente mi intención no es joderles la vida. En general yo entiendo las circunstancias y entiendo que dentro de los hogares tengan que hacer más cosas y que sea difícil de comprender los temas si uno no está ahí para acompañarlos. En esa medida entonces lo que he buscado pues son cosas muy sencillas y bastante objetivas. Ahora, de acá en las ecuaciones lineales normalmente lo que se busca es que entre dos ecuaciones cuál es el punto común o dónde se cruzan ellas, dónde se encuentran. Realmente es muy útil y hay que prestarle mucha atención. Ahí está la explicación. Digamos que en este ejemplo lo que se plantean es que hay dos funciones. Una función que se llama o que tiene x más 2. Esta x más 2 ya a pura observación por lógica digo, bueno, si la pendiente lo que acompaña a x es 1, entonces es positiva, es decir que va subiendo, o sea que es la línea vértice. ¿Cuánto está subiendo? Entonces dice, no, por cada paso que avanza sube 1. Listos. ¿Y el 2 qué es? El 2 es el punto de corte en el eje Y. Entonces ya las ubico más fácilmente porque le meto lógica. Ahora, en esta dice y es igual a 6 menos x. ¿Eso qué sería? Que 6 es el punto donde cruza. Entonces ya tenemos por acá el punto donde cruza, que es el 6.
pero que la pendiente es -1, es decir que es negativa, o sea que no va subiendo sino va bajando, entonces por cada paso que doy baja 1. Y lo que encuentro acá es el punto donde se intersectan. Para determinar eso, pues se utilizan sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas de ecuaciones lineales pues tienen varias maneras de solucionarse. Hay una que es igualación, hay otra que es reducción, hay otra que es sustitución y hay otra que se llama determinantes, que digamos es la más práctica para todos los sistemas. En este caso pues es muy fácil. La intención es hallar las incógnitas. Hay algo que hay que tener muy claro y que de pronto quiero dejar ahí para que quede en el video, y es lo siguiente: si yo necesito hallar un valor, necesito una ecuación. O sea, si tengo una variable y tengo un valor, necesito una ecuación. Por ejemplo, si tenemos la ecuación, esperemos, se bloqueó aquí. Si tenemos la ecuación 8 igual a 6x y me preguntan que cuánto es el valor de mi variable, entonces lo que hago es despejar x. Entonces digo que x es igual a 8 sextos y que eso es igual a 4 tercios. Y listo, o sea que para resolver una incógnita necesito una ecuación. Ahora bien, si tengo dos incógnitas, pues voy a necesitar dos ecuaciones. Voy a utilizar las del ejemplo para que comprobemos. Entonces tenemos y igual a x más 2 y y igual a 6 menos x. Entonces vamos a escribirlas. Borremos estas. ¿Cómo eran? Y igual a x más 2 y y igual a 6 menos x, si no estoy mal. Entonces, esta primera la vamos a llamar que esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces vamos a colocar apodos. Bien, de ahí entonces lo que tenemos que buscar es los valores de x y y. ¿Cómo hacemos eso? Voy a sacar acá los 3 métodos, los 4 métodos de una vez, para que miremos con los 4 métodos cómo se resuelve eso. Lo que tenemos que hallar, o cuál es la pregunta es, entre esas dos ecuaciones, cuando se cruzan, ¿cuál es el punto donde se cruzan? O sea, yo tengo dos líneas, lo que voy a averiguar es este punto. Ese punto tiene un valor de x y un valor de y. Entonces eso es lo que tengo que averiguar. El punto donde se cruzan los valores de x y de y. ¿Cómo hacemos eso? Entonces vamos a hacer primero igualación. Para igualación lo que tenemos que hacer es despejar una sola variable e igualar. Acá digamos que ya está hecho porque ya sé que y vale x más 2 y y vale 6 menos x. Entonces lo que voy a tener es que y, que es x más 2, es igual a y, porque pues y es igual a y. Entonces y sería igual a 6 menos x. Listos. Cuando ya tengo esas dos, entonces paso los de x a un lado, los de y al otro lado. Entonces, este está restando, lo paso al otro lado, va a ser x más x. Estaba restando, lo pasé a sumar. Ahora, este 6 se queda ahí quietico, este 2 que está libre, entonces lo paso al otro lado, menos 2. X más x es 2x, esto es igual a 6 menos 2, que es 4, por lo tanto x es igual a 4 sobre 2 y x sería igual a 2. Entonces ya tengo uno de los valores, tengo x igual a 2. Pero no he terminado de responder. ¿Qué me hace falta? Y. Entonces cojo la ecuación 1 o la 2, la que yo quiera, tiene que darme igual. Vamos a hacerlo con las dos. Entonces vamos a decir en ese caso que y sería igual a x más 2. Pero x ¿cuánto es? Es 2. Más 2 sería igual a 4.
Ahora, comprobemos con la otra. Y igual a 6 menos X. 6 menos X, que es 2, es igual a 4. Y en ambos casos nos dio lo mismo. Entonces tenemos que Y es igual a 4. Y esa sería la solución de un sistema de ecuaciones lineales por el método de igualación. Ese es solo uno de los métodos. Ahora, vamos a mirar el siguiente método, que es por reducción. Por reducción, pues la intención es dejar X y Y a un lado y los términos independientes al otro lado. Entonces nos toca despejar. Volviendo a escribir la ecuación 1 de esa manera, entonces lo que tenemos es Y menos X igual a 2, que es la misma ecuación 1. Y la ecuación 2 tendríamos Y más X igual a 6. Y listos. En este caso pues va a ser supremamente fácil. La intención es que entre las dos yo hago una operación, bien sea una suma, en general pues es una suma, para lograr reducir entre los términos. Se suma término a término, entonces Y más Y, voy a escribir acá con otro color, Y más Y es 2Y. Menos X más X va a ser 0. Igual a 6 más 2, que es 8. En este caso, voy a quitar de ahí el 0 para que no me genere confusiones. Va a ser 2y igual a 8, es decir que y es igual a 8 sobre 2, o sea que y es igual a 4. Y si lo notan, entonces esto que está acá es lo mismo que hicimos por el otro método. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazar el y en alguna de las dos ecuaciones o en las dos para comprobar y hallar el valor de x. Entonces digamos que lo vamos a reemplazar en esta, que es la 2. Si reemplazo en la 2 voy a tener que 4 más x es igual a 6, o sea que x es igual a 6 menos 4, o sea que x es igual a 2, y nos dio exactamente igual que por el otro método. Listo, eso es reducción. Ahora vamos a hacer otro método que se llama sustitución. En el ejercicio pues realmente no les estoy pidiendo que por qué método, pero acá les voy a dar las opciones de por cuáles métodos lo pueden solucionar. Digamos que esto es álgebra básica. Si no lo saben o no lo han fortalecido, no hay ningún problema, me preguntan y con todo gusto yo les aclaro inquietudes sobre lo que vayan haciendo. En la medida del tiempo y la disponibilidad, lo único que les pido es que pues respetemos los horarios. Yo les entiendo que de pronto no tengan conectividad todo el tiempo, me pueden preguntar a la hora que sea, pero yo solo les voy a responder en el transcurso digamos que de la mañana y hasta media tarde, porque pues también tengo algunas cosas, mis cosas personales que resolver. Bien, para sustitución entonces lo que hacemos es de una de las ecuaciones, yo voy a coger de la ecuación 1, despejamos una de las variables, ahí ya está despejada, que es y igual a x más 2. Cogemos en la segunda ecuación, en la otra ecuación, y reemplazamos la y. Entonces decimos que como y es igual a x más 2, lo vamos a escribir x más 2 sería igual a 6 menos x. Si lo notamos, para este caso, porque es que este ejercicio está demasiado fácil, esto que escribimos, esto que está acá, es exactamente igual a esto que está acá, y lo resolveríamos de la misma manera. Entonces ya tendríamos tres métodos. El último método que aparece es determinantes. En determinantes entonces lo que dice es que digamos yo tengo estas ecuaciones ordenadas de otra forma, va a ser y menos x igual a 2, y en el otro caso va a ser y más x igual a 6.
Esto sería lo mismo que escribir una ecuacioncita con este sistema, que es la representación en vectores. Digamos que eso lo van a ver más adelante, ahorita no le pongan mucha atención, es simplemente cómo se representa. Por ahora es un acto de fe, o sea, así es. Listos. Ahora, ¿qué acompaña a esta y? Un 1. ¿Qué acompaña a esta x? Un menos 1. ¿Qué acompaña este? Un 1. ¿Y qué acompaña a este? Un 1. Entonces, estas formas de representar son exactamente lo mismo. Son simplemente maneras de representar. Ahora, cuando yo ya tengo esto, entonces puedo aplicar un determinante. El determinante me dice, listos. Si usted quiere hallar el valor de x, entonces cambie el x por lo que aparece acá de respuesta dentro de una operación de determinantes. Acá entonces lo escribimos de la siguiente forma. Digo, yo quiero hallar x. Entonces, para hallar x, lo que tengo que hacer es escribir 2 y 6, que es lo que aparece en el paréntesis de salida. Estas segundas las escribo normalitos, menos 1 y 1. En el denominador escribo tal cual está en el primer paréntesis, en este que está acá. Entonces vamos a escribir 1, 1, menos 1 y 1. Y ahora lo que hacemos es operar de la siguiente manera. Este que está acá, el primero por el de abajo, o sea, 2 por 1, menos, ese menos es obligatorio, este que está acá, o sea, el 6 por el menos 1. 6 por menos 1. Y en el denominador pues haríamos lo mismo. 1 por 1 menos 1 por menos 1. Los voy a escribir 1 por 1 menos 1 por menos 1. Hago esa operación, eso me va a dar de resultado 2 más, porque es menos por menos, da más, 6 por 1, 6, sobre 1 por 1, 1, menos por menos da más, 1 por 1, 1, y esto me va a dar 8 sobre 2, que es igual a 4. ¿Nos dio? No nos dio. No nos dio. ¿Qué dice mal? Vamos a mirar. Ahí está bien. Aquí está bien. Listo. Ah, ok. Ya sé qué fue lo que quedó mal. En este caso, cuando dejé ordenado, dejé escrito y primero y x después. Es decir, que acá dejé mal escrito porque acá debería estar al revés. O sea, debería estar es y y x. De esa forma, entonces lo que hallamos no fue x, sino fue y. ¿Sí quedó claro? Listos. Ahora, si necesito hallar x, lo que tendría que cambiar es la segunda columna. Entonces, vamos a colocar ahora sí. Aquí tenemos 1, 1. Cambio la segunda columna. Entonces quedaría 2, 6. Colocamos abajo lo mismo. Digamos que abajo no tengo que volver a hallarlo porque ya lo hallé una vez. 1, 1. Y acá vamos a tener entonces 1 por 6, 6. Menos 1 por 2, 2. Sobre lo que está acá ya sabemos que nos va a dar 2. Esto es 4 sobre 2. Y eso me da 2. Hasta ahora y para aprender no hemos dado ninguna respuesta. Porque normalmente pues uno debe responder a lo que le están preguntando. Entonces, en ese sentido, pues una recomendación es usar texto para escribir las respuestas. Porque es una falla muy común en matemáticas. Digamos que la gente intuye que todo se entiende, pero uno no dice que va a hacer una compra y va a decir que compró. No, compré 3. ¿Compré 3 qué? Entonces uno tiene que especificar en palabras qué fue lo que hizo. Entonces acá uno tendría que colocar en respuesta la solución del sistema de ecuaciones lineales, ¿sí? Tiene como punto de corte
x igual a 2. Pueden utilizar símbolos de lógica, esto es el símbolo de y, o escribir el y igual a 4, con pareja ordenada 2,4. ¿Listos? Lo podemos hacer adicionalmente con la gráfica. Entonces podemos colocar acá lo que salió allá de la grafiquita, donde este punto es el punto de corte que es 2, este es 6, esta es la ecuación, la primera ecuación que no recuerdo ahorita, creo que era x más 2, ¿sí? Esta es x más 2 y esta es 6 menos x, y el punto de corte pues va a ser el punto 2,4. Listo, digamos que esa es la solución. En el ejercicio les pide que hagan eso, no recuerdo cuántas veces, aquí más adelante aparece la explicación, el método de sustitución, el método de reducción, con ejemplo, el método de igualación, o sea lo que acabé de explicar, pero ahí están todos. Aparte está determinantes, que no lo tenía ahí explicado, y aparecen 3 ejercicios en los cuales tienen que hacer esa solución que yo acabé de hacer. Y listo, eso es todo. Ahora, para el último punto, pues es crear una tabla con al menos 2 equivalencias. Me ocurrió que alguien me preguntó que cómo hacía una tabla de madera de 5 metros. Y dije, no, una tabla me refiero a una tablita de escrito, ¿sí? Tal vez lo que es obvio para uno no es obvio para los demás, pero digamos que una tabla pues es esto, ¿no? Listos. ¿Qué vamos a colocar acá? Pues acá colocamos la medida original, esa medida original que nos dieron. Yo me voy a inventar aquí unas, entonces vamos a decir que 10 metros. Entonces 10 metros, ¿cuántos centímetros son? Entonces, no, pues un metro tiene 100 centímetros. Entonces 10 metros, ¿cuántos centímetros son? Digamos que es muy fácil, pero pues la idea es que lo mentalicen. Eso es una regla de 3. Entonces lo que haríamos es 10 por 100 centímetros sobre este que está acá, que es un metro. La variable metros y metros como magnitud se cancelan y opero 10 por 100, entonces tenemos 1000. ¿Qué? Centímetros, siempre escribir. Ahora entonces decimos, bueno, esos son 1000 centímetros. Pero si hiciera la conversión, no sé, digamos a kilómetros, entonces decimos, bueno, pues un kilómetro son 1000 metros. Entonces 10 metros, ¿cuántos kilómetros son? Entonces digo, no, pues x es igual a este por este, 10 metros por 1 kilómetro sobre 1000 metros. Se va el m con el m, el metros con metros. Aquí puedo cancelar un 0 y un 0 y voy 1 por 1, pues es 1. Entonces va a ser 1 sobre 100 kilómetros. Ese 1 sobre 100 sería 0.01. Entonces decimos, o lo escriben así, 1 sobre 100 kilómetros. O lo podría escribir también como 0,01 kilómetros. Y listos, esa es una tabla de equivalencias. Digamos que ese es el ejemplo, pero el ejercicio pues está muy fácil, son apenas hacer 3 de esos. Mucho cuidado con este, que es decámetros cuadrados, y el otro que es hectáreas, porque como son áreas hay que tener cuidado con las conversiones de magnitud. Si no lo llegan a resolver, pues digamos que me pueden preguntar y termino de hacerles la aclaración. Pero pues en general es eso. Listos, voy a dejar de grabar.
en este instante